Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo así la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar vasos, jarras y ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos de humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Retomamos el Evangelio según San Marcos. Después de haber pasado un mes meditando el capítulo 6 de San Juan, pero no por eso es algo que en realidad pues queda atrás. Al contrario, lo que hoy nos provoca desde la palabra está ligado a lo mismo que Jesús decía sobre él: háganse como yo, háganse como yo. El que come mi carne y bebe mi sangre. Una intención de hacerse como Jesús, de tal manera que él, referente de nuestra conducta, referente de nuestro quehacer, referente de nuestro trato a los demás, referente precisamente de un camino que conduce a la verdadera libertad, a la verdadera felicidad, es precisamente aquel que nos dice: háganse como yo, hacerse como él. Y hoy precisamente a esto se refiere la palabra de Dios. Es una confabulación de las lecturas de hoy a hacernos entender qué es de verdad religión y qué es de verdad precisamente el sentido de eso que llamamos religión. Precisamente porque Jesús ve que sus hermanos judíos han creado un aparato religioso que al final de cuentas los llevaba con mucha facilidad a tener una vida, podemos decir, doble, ¿no? Esa es la razón del término hipócrita. Hipócrita aquí no es un insulto, no es una ofensa que hace Jesús a los escribas, a los fariseos. No, les da a entender: ustedes llevan una doble vida religiosa, y eso no es posible, eso no sirve de nada les aprovecha, ¿no? Y parafrasea al profeta Isaías: me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, inútil. O sea, si tú nos has presentado un camino que desde la fe es un camino que de verdad construye la vida, ¿por qué huimos de ese camino? ¿Por qué nos vamos lejos de ese camino cuando al final te reclamamos sobre la vida? Cuando al final nos quejamos delante de ti sobre la vida, porque es inútil el camino que has tomado. Bueno, pero es que rezo todos los días, es que tengo mis devociones. Sí, pero ¿y el camino dónde está? ¿A dónde te lleva el camino de tus rezos y devociones? No es que sea algo malo, pero el problema es que lo has hecho tan tu camino que te olvidaste de lo esencial y creaste una religión paralela. Creaste una religión paralela que tristemente
lo único que has creado es una especie de placebo de conciencia, ¿eh? Nada más. Por eso, entrar en la dimensión de lo que significa ser cristiano, esta es la esencia de hoy. Y por lo tanto, partamos del hecho de cómo, precisamente, en nombre de Dios, Moisés le dice a su pueblo: aquí están los mandamientos, ni agregues ni quites nada. Y es interesante, en el tiempo de Jesús, de esos 10 mandamientos, había más de 600 normas y preceptos, ¿eh? Era tanto, que al final de cuentas se diluía lo esencial de la intención de los mandamientos como un camino religioso verdadero que Dios le entrega a su pueblo para que sea libre, para que sea un pueblo que de verdad se realice en el camino que Dios le marca, para que en realidad, legislándose bajo esos mandamientos, también sea un pueblo próspero, un pueblo justo. Pero qué facilidad crear un montón de mandamientos extras alrededor de estos para dejar a un lado lo esencial. Y entonces aquí viene la crítica a las purificaciones que hace precisamente Jesús, ¿no? A la crítica de las purificaciones, de las abluciones. Al final venía a ser tan fácil sentirse libre en la conciencia por medio de lavarse las manos y los pies. Se quitaban la impureza legal, y quitándose la impureza legal se sentían entonces ya en condiciones de estar delante de Dios en la sinagoga o en el templo. ¿Cómo? Lavándose las manos, lavándose los pies. Algo así como ese estúpido refrán que a muchos se lo toman en serio y les consuela tanto: el que peca y reza empata, ¿eh? Y no es verdad, no es verdad. O cuando en realidad nos dejamos llevar tanto de una religión externa, de devociones, que nosotros nos creamos y que al mismo tiempo generan una visión donde lo verdadero, lo esencial, queda a un lado bajo un sentido falso de satisfacción de conciencia, porque he cumplido con este rezo, he cumplido con esta devoción, he cumplido, incluso a veces, tristemente, el reduccionismo que hacemos del cumplimiento de la misa solo por el cumplimiento en sí, el cumplimiento de la norma religiosa. Qué triste tratar a Dios minimizándolo a una norma religiosa que tengo que cumplir, porque si no es pecado mortal y me voy al infierno. Mentira, qué triste. Nos volvemos legalistas y por eso generamos esta visión hipócrita de lo religioso, es decir, este camino paralelo, esta doble vida religiosa, donde lo esencial, que es lo que más nos exige, queda a un lado para habernos hecho una estructura facilona, igual que lavarse las manos y los pies de parte de los judíos, bajo muchas cosas, ¿eh? A quienes creen que porque cargan 5 niños en Semana Santa, en un tiempo que tienen encima el anda, ya se les perdonaron los pecados. No, no se te perdona nada. Mentira, ¿eh? Mentira. Que si ponen las manos juntas de esta forma, porque si las ponen de otra forma no va a funcionar. Estamos criticando a la gente de cómo se viste, qué música oye, qué se pone encima. Acusamos inmediatamente a gentes con tatuajes o con aretes encima y no nos damos cuenta de su conciencia ni de la nuestra, ¿eh? Con qué facilidad. Que si oye tal música es satánica, ¿qué te importa? De repente hasta es mejor que tú en cuanto a su conducta. Tú que vienes a misa todos los domingos, ¿sí? ¿Ah? Que si se viste así, si se viste así, ¿qué te importa? Lo externo, está diciendo Jesús, no es lo que contamina al hombre. Pero esa es la visión a veces religiosa facilona que tenemos. Entonces yo evito ponerme un arete, evito tatuarme, evito ponerme este peinado, evito escuchar esta música, ya me siento justificado. Ojalá fuera así de fácil, ¿eh? Ojalá fuera así de fácil. Lo que sale de dentro, las intenciones, dice Jesús. Ahí está, ahí es donde se marca la verdadera fidelidad y la verdadera coherencia de vida cristiana. Por lo tanto, no se trata de crear una estructura religiosa que cada vez se extiende más y más y más y más, y que al final nos desorienta y nos lleva a perdernos en un laberinto de devociones y de actitudes religiosas que olvidan lo esencial. Y entonces pierden su valor, claro que lo pierden. Como Jesús dice, a mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Y entonces tenemos que discernir, entrar en un verdadero examen de conciencia, porque a veces también con mucha facilidad juzgamos y condenamos desde lo exterior, ¿no? Desde lo exterior, pero conocemos la conciencia de la gente,
Sabemos quiénes son a quienes condenamos. ¿Cuántos se dedican a estar viendo quién tiene derecho o no tiene derecho a comulgar? ¿Quién tiene derecho o no tiene derecho a entrar a la iglesia? Si puedes, no puedes estar en mi grupo. Estamos tan dedicados a ver lo externo que nos volvemos también personas antitestimonio de Cristo, condenando, juzgando. Y ahí precisamente aquello que tenemos que verificar en nosotros mismos primero, nuestra conducta y nuestra coherencia de vida. Al final no te van a preguntar si fuiste a misa todos los domingos, sino si esa misa se volvió para ti referencia de tu vida de todos los días. ¿Cómo? Y aquí está el listado. Primero, veamos el Salmo, Antiguo Testamento, para los que manipulan el Antiguo Testamento a su favor, utilizando extractos para poder sentirse justificados en un montón de cosas que al final vienen condenadas también desde los profetas. El Salmo dice: ¿quién es grato a tus ojos, Señor? ¿Quién es grato? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo, quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Acaso dice ahí de procesiones? ¿Acaso dice ahí de reenvíos píos en las redes sociales? ¿Acaso dice ahí de devociones particulares o de candelas y medallas? ¿Acaso dice ahí de cumplimiento de liturgias y de misas? Nada. ¿Qué dice Jesús? Llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, las intenciones. Miren, tenemos un aparatito interior, un Pepe Grillo adentro, que se llama la conciencia. Y está donde estamos. Esa no se puede quitar, guardar y volvérsela a poner. Está donde estamos. Y la conciencia es aquella que nos dicta claramente: ¿estás haciendo el bien o estás haciendo el mal? Punto. Ese es el interior del que habla Jesús. La conciencia es una voz que claramente nos pone delante de lo que debería de ser nuestra verdadera actitud. Y por mucho que disfracemos de religión lo malo, o tratemos de tapar de religión lo malo, nos va a decir la conciencia: hiciste el mal y hay que remediarlo, hay que repararlo, hay que cambiar, hay que convertirse. Y entonces ahí está ese aparato fastidioso, ese Pepe Grillo fastidioso con nosotros de arriba abajo. ¿Cómo puede dejar de ser fastidioso si nosotros de verdad nos esforzamos en una coherencia de vida de todos los días? ¿Qué dice Jesús? Lo que sale de dentro, lo que mancha. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Coincidencia con el Salmo, muchísima. Y ahí por eso Santiago, que de verdad se da cuenta que ya las cosas en las comunidades cristianas empiezan a ir un poco mal, que empieza a haber ya cierto estilo de vida relajado, que empieza a haber ya ciertas formas de hacerse loco y de zafarse de lo que se tiene que hacer, exige: pongan en práctica la palabra que ustedes oyen, que ha sido sembrada en ustedes, y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. Qué bonito habla el Padre, qué bonito el predicador. Es que hay un predicadores tan chulos que hablan. Es que invitamos a la predicadora tal y mire qué bonito habló. Ok, pero esa admiración sentimentaloide al menos te está sirviendo para que tu vida cambie, o te quedaste en lo chulo que bueno, al final te sirvió para que el desayuno, el almuerzo y la cena te produjeran, ¿no? Se trata de poner en práctica, no solo de escuchar. Qué chulo habló, qué bonito dijo, Así, una vez con un poco de grosería, nuestro actual obispo administrador, coincidimos en una celebración de confirmaciones, donde yo fui padrino de uno, y al final llegó una señora toda contenta y dice: ¡ay, qué chula la misa, padre!
Y se me queda viendo y dice, todo es chulo, todo es chulo. A ver si viven esto, dice, ¿no? Todo es chulo. Ay, qué linda le salió la misa, padre, ¿no? Todo es chulo, ¿eh? Pero lo ponen en vida. El problema es que todo es chulo, puro sentimentalismo, puras emociones. Pero lo ponemos en vida. Es el problema. Porque no es un camino religioso ¿cómo se llama? De culto. El culto verdadero es nuestras actitudes, dice Jesús. El culto verdadero es la misericordia, la justicia. Pero Jesús critica, ustedes dejan de lado lo esencial del culto para dedicarse a lo que ustedes como religión han creado. Y entonces nos hemos hecho nuestras fórmulas de liberación, de sanación, cuando todo lo esencial no está ligado a que precisamente desde lo externo seamos liberados o sanados, sino desde lo interno. Mi conducta que cambia, mi conversión, que a la escucha del Evangelio se hace distinta. Y por eso mismo, hoy, perdón, pero es muy fuerte, estamos delante de rehacer en nosotros nuestra identidad religiosa, y de volver a la coherencia como única forma de culto a Dios. Eso es, el único culto agradable. Y eso ya también desde los profetas. El culto que le agrada a Dios, dice ahorita Santiago, es que de verdad hagas el bien. Lo ponen los ejemplos de ese tiempo, donde tal vez ya las comunidades cristianas se habían encerrado en el egoísmo y en la indiferencia, y ya no atendían ni a huérfanos ni a viudas en tribulaciones. O sea, se habían olvidado del bien que la comunidad refleja, aún desde también el ser generosos y compasivos. Y por eso dice, lo que le agrada y es intachable a los ojos de Dios es que visiten a huérfanos y a viudas en sus tribulaciones y se guarden de este mundo corrompido. Y ahí precisamente algo que no nos estábamos entonces inventando. La liturgia de la palabra de hoy no exige una alta teología, no exige toda una exegética bíblica de sacar verbos y ver qué quiso decir o no quiso decir. Es clarísima. Es actitud, punto, es actitud, no hay otra. El problema es si lo asumimos o no lo asumimos. O vamos a seguir engañándonos con que cargar procesiones con chirices encima me borran pecados, O vamos a seguir engañándonos con que el que reza y peca empata, O vamos a seguir engañados que porque estoy en el grupito, porque canto alabanzas, o porque me desmayo y me vuelvo a levantar porque el Espíritu me tocó, ya con eso estamos. No, dice Jesús, el culto que me rinden es inútil por medio del profeta, mientras no hagan el bien, punto. El bien que libera, el bien que sana. ¿Qué es la intención de los mandamientos? Que todos los demás pueblos te vean a ti, Israel, como un pueblo sabio y prudente. Dios entrega los mandamientos a Israel para que se realice también como pueblo, un pueblo justo, un pueblo próspero, un pueblo generoso, un pueblo que precisamente vive la experiencia del reino de los cielos. Podemos hablar de esto en Guatemala. Y aquí está el Dios te bendiga por aquí, el Dios te bendiga por allá, discursos con Biblia, discursos con bendiciones y todo lo demás. ¿Para qué le creemos ahora a esas cosas? Cuando cada vez se agravan las situaciones por imbecilidades de decisiones. Pero hay que terminar el discurso con Dios lo bendiga, ¿no? Dice la palabra no sé qué, dice la palabra no sé cuántos. Una manipulación tan inmoral de la Sagrada Escritura delante de la conducta corrupta de nuestros gobernantes, que debe ser ofensivo a los ojos de Dios, profundamente ofensivo. Entonces, esa era la razón de los mandamientos, hacerte libre, hacerte próspero, pero también partiendo de la persona. No son imposiciones abusivas y autoritarias de parte de Dios, no son enemigos del hombre. Sigamos haciendo lo que nos dé la gana y veamos cuál van a ser nuestros resultados, porque de la misma vida que exigimos de Dios respuestas, es porque nos quejamos con Él de la situación de nuestra vida. No es precisamente ya esto una respuesta para reorientarla y hacerla libre de verdad, y no estar buscando sanaciones o liberaciones a base de exorcismos y de blabladería, y de imposiciones de manos y qué sé yo, cuando basta tomar en serio la palabra bajo la acción del Espíritu y vivirla.
Ahí está la verdadera religión. Ahí está precisamente aquello que hoy nos pide la palabra. Entrar en la dimensión de una identidad profunda con Cristo, hacernos como Cristo, y todo ligado a la base de la razón por la cual se nos han entregado los mandamientos, que nos aman, que Dios nos ama profundamente, nos ama infinitamente y nos quiere ver en la felicidad para la cual nos creó, en la libertad para la cual nos hace hijos suyos. Han recibido un espíritu de hijos, dice San Pablo. Nos ama, no nos impone nada, no nos amenaza. Entonces, rehacer nuestra vida al criterio de Dios es ganancia para nosotros. No le agrega nada a Dios, no le agrega nada a Dios. No es el cumplimiento de los deberes religiosos, es la forma de asumir responsablemente la autoestima, desde la cual mi vida tiene un valor tan precioso que la defiendo, la cuido, y asimismo veo y cuido la vida de los demás. Por eso es que hoy marchamos también, hoy 2 de septiembre marchamos en el centro, porque se nos ha olvidado que tenemos que respetar la vida de los demás, y no solo por quitarla violentamente, sino cuando la ofendemos, cuando la irrespetamos, cuando tratamos mal, cuando humillamos, cuando engañamos, cuando somos injustos, cuando manipulamos. Para eso hacemos esa marcha de la vida, y por eso mismo, para recordarnos que como don precioso, la vida tiene el destino de la felicidad de Dios en mí y en todos, y a eso conduce nuestra verdadera religión. Para eso venimos a misa, para eso rezo, para eso tengo mis devociones, para eso alabo y canto al Señor, para eso, no para otra cosa, no para taparle, perdón por lo que diga, el ojo al macho, sino para de verdad identificarnos como cristianos en medio de una sociedad que exige respuestas de vida, de libertad, de justicia, y que nosotros desde nuestra coherencia cristiana sí las podemos dar. Vamos a confirmar nuestra fe.